Hola, profe. En este video le voy a mostrar cómo implementé los patrones Singleton y Repository en mi proyecto y cómo estos patrones cumplen con los principios SOLID. Bueno, primero me di cuenta que en mi proyecto algunas métricas eran comunes, como el avance del proyecto y la productividad de un empleado. Entonces, antes esta lógica estaba en los controladores y disperso, y eso podía causar duplicidad. Entonces, para resolver esto, implementé el patrón Singleton en una clase llamada Metric Services, que es esta de aquí. Y eso me permite centralizar y estandarizar los cálculos, ya que como son bastante parecidos, puedo usarlos aquí. Eh, y ya. Aquí primero tenemos el constructor, que es privado, para evitar que otras partes de la aplicación creen instancias adicionales. Y utilizo... ay, y utilizo la propiedad estática instance para garantizar que solo exista una instancia de metric service en toda la aplicación. Y aquí tengo el método para calcular el avance del proyecto y el método para calcular la productividad del empleado. Y ya, en el controlador utilicé metric service para calcular el avance del proyecto, que está al fondo. Aquí utilizo metric service para calcular el avance del proyecto y también utilizo lo mismo para calcular la productividad del empleado. Eh, y ya. Ahora el siguiente problema que quería resolver era eh, que el controlador estaba directamente conectado con el contexto de base de datos, lo que hacía que sea difícil mantener y probar la lógica del programa. Em, entonces, para solucionar esto, implementé el patrón repository y creé una clase proyecto repository que centraliza todas las operaciones de acceso a los datos que están relacionados con el proyecto, con proyectos. Entonces, primero definí una interfaz genérica llamada iRepository para establecer los métodos comunes como el getAll, getById, add, update y delete, todos son así. Y después implementé esta interfaz en mi clase proyecto repository, donde definí la lógica para cada uno y para manejar los proyectos. Por ejemplo, eh, el de getAll, que utilizo include para traer todas las tareas y así. Entonces, en el controlador, en vez de llamar como antes, ahora llamo a proyecto repository. Por ejemplo, aquí get by ID o acá proyecto repository add y así para cada método, en lugar de interactuar directamente con la base de datos. Esto centraliza la lógica de datos y hace que el controlador sea más limpio y fácil de mantener. Y ya, y con ambas implementaciones cumplí con los dos principios importantes de Solid, que es el principio SRP, porque la clase Metric Service, eh, tiene una única responsabilidad, que es calcular las métricas. Y además con el proyecto repository separé la lógica de acceso a datos del controlador, asegurando que el controlador solo se encargue de la lógica de negocio. Y el principio deep, porque al inyectar el repositorio en el controlador, eh, el controlador depende de abstracciones y no de implementaciones concretas, lo que facilita el mantenimiento y las pruebas unitarias. Y listo. Ahora voy a correrle para ver cómo sigue funcionando el sistema. Y bueno, acá podemos ver toda la API, por ejemplo este de proyectos, podemos ver todos los proyectos. Aquí podemos verlos. Y si corro el front también, debe seguir funcionando.
Aquí voy a loguearme con el admin para igual ver que salen todos los proyectos. Entonces aquí estamos como coordinador, aquí tenemos todos los proyectos y puedo editarlos o eliminar alguno. Y ya, gracias, profe.